Siempre me había parecido comprender bien lo que era el frío. Crecí en Siberia, donde los inviernos pueden alcanzar los 35 grados bajo cero. Pero nada, ni una sola noche invernal en Tomsk, ni una expedición a la taiga septentrional, me preparó para el frío que te cala hasta los huesos a 4000 metros de altura en los Andes, cuando lo único que te rodea es un fuselaje destrozado y nieve capaz de convertir a un ser humano en una estatua de hielo en cuestión de minutos. Me llamo Roman Vershinin, tengo 37 años y soy ingeniero geólogo. Mi vida entera son expediciones, prospecciones y traslados constantes. La costumbre a la incomodidad se ha convertido en mi segunda piel. Tal vez sea por eso que sobreviví cuando el avión del vuelo Santiago-Buenos Aires se estrelló contra la ladera nevada de una montaña en el corazón mismo de los Andes. El vuelo había comenzado con normalidad. Regresaba de una conferencia internacional sobre la explotación de yacimientos de gran altitud. A mi lado estaba Estela Montero, una arqueóloga argentina que había conocido en la conferencia. Nos esperaba un vuelo corto, de apenas 2 horas y media, a través de las montañas. Por la ventanilla desfilaban cumbres blancas como la nieve, semejantes a los gigantescos dientes de un monstruo prehistórico. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó Estela, señalando las montañas. «Pero, ¿sabes cómo llaman los lugareños a los Andes? Las montañas que matan». «¿Por qué?». «Porque aquí el tiempo cambia en cuestión de minutos. Vuelas con un cielo despejado, y 5 minutos después te encuentras en una tormenta tal que el avión cruje por todas partes». Sonreí con sorna, tomándolo por una exageración, pero 20 minutos después comprendí lo acertada que estaba. Al principio, no fue más que una ligera turbulencia. El capitán encendió el letrero de «abrocharse los cinturones» y anunció que estábamos entrando en una zona de inestabilidad atmosférica. Nada fuera de lo común para los vuelos sobre las montañas. Pero entonces, el avión se sacudió bruscamente y en lugar del cielo azul, apareció una cortina blanca. «¿Qué está pasando?», preguntó un hombre mayor sentado al otro lado del pasillo. «Tormenta de nieve», respondió Estela, agarrándose con más fuerza a los reposabrazos. «Llegan de repente». El avión volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. Alguien gritó. Una niña pequeña sentada en la fila de delante se echó a llorar. Su madre, una joven de pelo corto y oscuro, intentaba calmar a la niña, pero en sus ojos se veía un miedo palpable. «Estimados pasajeros», la voz del capitán sonaba tensa, pero firme. «Hemos entrado en una zona de fuertes turbulencias. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados». Pero yo intuía que se trataba de algo más grave que una simple turbulencia. El avión empezó a perder altura, y esa caída no era un descenso controlado. Nos arrojaban hacia abajo a tirones, como si las corrientes de aire jugaran con una máquina de muchas toneladas como si fuera un juguete. «Estamos volando demasiado bajo», susurró Estela, mirando por la ventanilla, donde, a través de la capa de nieve, se vislumbraban a veces las siluetas de los picos de las montañas, que parecían inquietantemente cerca. Miré mi reloj. Las 17:30, hora local. El sol debía estar poniéndose, pero, debido a la ventisca, reinaba una penumbra como si ya hubiera anochecido. De repente, el avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda y las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores. Se oyeron gritos de pánico. «¡Ponte la máscara!», le grité a Estela, ayudándola a desenredar las correas. En ese momento, se oyó un estruendo metálico ensordecedor. El ala derecha del avión golpeó algo sólido, tal vez una roca o un saliente de la montaña. Salí despedido hacia adelante con tanta fuerza que el cinturón de seguridad se clavó en mi cuerpo y durante un segundo perdí la capacidad de respirar. A mi alrededor reinaba el caos. El equipaje caía de los compartimentos superiores, la gente gritaba, algunos rezaban. Vi a la azafata intentar llegar a su asiento, pero salió despedida cuando el avión volvió a sacudirse.
¡Aguanta!, le grité a Estela, pero mi voz se perdió en el ruido general. Lo último que recuerdo antes del impacto es la cara de aquella niña. Había dejado de llorar y me miraba fijamente con los ojos muy abiertos, llenos de una comprensión de lo que estaba ocurriendo impropia de su edad. Y entonces, el mundo explotó. El impacto fue tan fuerte que el cinturón de seguridad, que me salvó la vida, casi me mata al mismo tiempo, comprimiéndome la caja torácica. El avión se partió en varios pedazos. Me rodeó un ruido ensordecedor. El rugido del viento, el crujido del metal, los gritos de la gente y un sonido espantoso, diferente a todo, del fuselaje desgarrándose. La sección en la que yo me encontraba se separó de la parte principal del avión y empezó a deslizarse por la ladera nevada, girando y saltando sobre las irregularidades. En el interior, todo se había convertido en una masa caótica de personas, equipaje y escombros. Alguien salió despedido de su asiento a pesar del cinturón. Alguien fue aplastado por partes desprendidas del revestimiento. Nos deslizamos hacia abajo, parecía una eternidad, aunque probablemente no pasó más de un minuto. Finalmente, con un golpe monstruoso que me hizo castañetear los dientes y me comprimió la columna vertebral, nuestra sección se detuvo, enterrándose en un ventisquero. Se hizo un silencio aterrador, interrumpido solo por los gemidos de los heridos y el aullido del viento que se colaba por los desgarros en el revestimiento. Me hallaba suspendido en el asiento, sujeto por el cinturón de seguridad en una posición extraña, casi vertical. Me palpitaba la cabeza con fuerza y veía manchas negras danzar ante mis ojos. ¿Estela?, llamé, girando la cabeza y haciendo una mueca por el agudo dolor en el cuello. El asiento a mi lado estaba vacío. El cinturón de seguridad colgaba, roto. Con horror, miré a mi alrededor, intentando encontrarla en medio del caos circundante. Mi atención fue atraída por el aire helado que se colaba a través de un enorme boquete donde antes estaba la parte trasera de la cabina. Afuera, una ventisca arreciaba, y los copos de nieve entraban volando, cubriendo rápidamente todo con un manto blanco. Sobrepuesto al dolor, desabroché el cinturón y me deslicé torpemente del asiento, aterrizando sobre lo que antes había sido una pared del avión y ahora era el suelo. A mi alrededor yacían personas, algunas inconscientes, otras gimiendo, otras intentando liberarse de entre los escombros. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien que pueda moverse?, grité, tratando de hacerme oír por encima del aullido del viento. «Estoy aquí», respondió una voz débil a mi derecha. En la penumbra, distinguí a un hombre de mediana edad, atrapado entre los asientos. Tenía la cara ensangrentada, pero sus ojos miraban con lucidez. «Me llamo Gordey», se presentó, intentando liberarse. «Soy médico. Ayúdame a salir y podré ayudar a los demás». Me arrastré hacia él y con dificultad doblegué la estructura metálica del asiento, liberando su pierna. «Román», solté escuetamente. «Tenemos que evaluar la situación y ayudar a los supervivientes». Afuera, la ventisca bramaba y la temperatura en la cabina destrozada caía en picado. Comprendí que teníamos minutos, contados antes de que el frío empezara a matar a los heridos. «Hay que cerrar ese agujero», dije, señalando la grieta en el fuselaje. «Si no, nos congelaremos todos». Gordey asintió, y comenzamos a recoger todo lo que pudiera servir como barrera contra el viento: mantas, chaquetas, trozos del revestimiento interior. Mientras trabajábamos, observé a varios supervivientes más que recobraban la consciencia y empezaban a moverse. «¡Ayudadnos!», les grité. «Hay que tapar la brecha». Poco a poco, se nos unieron 4 personas más. Un joven de unos 20 años llamado Marat, una anciana, Irina Stepanovna, un hombre de negocios de mediana edad llamado Timur, y aquella joven madre que había visto antes del accidente. Se llamaba Yasmina y buscaba desesperadamente a su hija. «Miroslava», llamaba, abriéndose paso entre los restos.
Miroslava, ¿dónde estás? La encontraremos, le aseguré a la mujer, aunque por dentro me aterraba la idea de que las posibilidades de supervivencia de la niña en esta catástrofe fueran mínimas. Entre los 6, logramos cerrar la brecha como pudimos, utilizando todo lo que encontramos. El viento seguía entrando, pero ya no tan salvajemente. Gordey empezó a examinar a los heridos, y yo me puse a buscar algo útil. Un botiquín de primeros auxilios, agua, comida, ropa. En el curso de la búsqueda, me topé con el cuerpo de Estela. Yacía contra la pared del fondo, medio cubierta de nieve. Sus ojos estaban abiertos, pero sin vida. Le tomé el pulso, aunque ya sabía que no lo encontraría. Después de cerrarle los ojos, le quité la chaqueta caliente. En esta situación, a los muertos ya no les sirve de nada, pero a los vivos les puede salvar la vida. ¡Eh! Se oyó una voz infantil de debajo de un montón de equipaje. ¡Ayuda! Corrí hacia el sonido y empecé a remover los escombros. Debajo de ellos apareció la niña, Miroslava. Milagrosamente, se había protegido del impacto principal gracias a unas bolsas blandas. ¡Mamá!, gritó al verme. ¿Dónde está mi mamá? Te está buscando, respondí, sacando a la niña con cuidado. Ahora te llevaré con ella. El reencuentro de la madre y la hija fue el único momento de luz en esta pesadilla. Yasmina sollozaba, abrazando a Miroslava, y la niña le acariciaba el pelo, diciéndole: «No llores, mamita, ya me encontraron». Al caer la tarde del primer día, hicimos un inventario completo de nuestra situación. De las 83 personas a bordo, solo 18 habíamos sobrevivido. La mayoría sufría heridas de diversa gravedad. Teníamos muy poca comida, unas cuantas barritas de chocolate, paquetes de frutos secos y botellas de agua de los carritos de servicio. De medicamentos, solo el botiquín de a bordo con productos básicos. Afuera seguía arreciando la ventisca. La temperatura había bajado a menos 20 grados. Nuestra parte del fuselaje estaba atascada en la nieve en una ladera empinada de la montaña. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista en los raros momentos en que se disipaba el velo de nieve, solo había picos nevados y abismos. Reuní a todos los que podían moverse para un consejo de guerra. «No nos encontrarán rápido», dije directamente. «Nos hemos desviado de la ruta debido a la tormenta. Las labores de búsqueda se verán dificultadas por el clima. Tenemos que prepararnos para una estancia prolongada aquí». «Pero nos congelaremos», exclamó Irina Stepanovna. «Ya es imposible calentarse». «Tenemos que usar todo lo que haya», respondí. «Ropa, mantas, equipaje, todo lo que pueda servir de aislamiento, y tenemos que permanecer juntos, compartiendo el calor corporal». «¿Y qué pasa con la comida?», preguntó Timur. «Lo que tenemos se acabará en un día». Miré las montañas nevadas fuera de nuestro refugio improvisado y comprendí que nos esperaba una verdadera lucha por la supervivencia. «Resolveremos los problemas a medida que surjan», dije. «Primero, sobrevivir a esta noche». La primera noche en los Andes fue una verdadera prueba de fuego. Nos apiñamos en la sección central de nuestro refugio, pegados unos a otros para conservar el calor. Yo no dormí, escuchando el aullido del viento y los gemidos de los heridos. De vez en cuando, se oían sordos estruendos en el exterior, avalanchas que se desprendían en alguna parte de las montañas. Miraba las estrellas, visibles a través de una grieta en el techo del fuselaje, y pensaba en que, en algún lugar, detrás de esas montañas, existía un mundo normal, con calor, comida y seguridad. Un mundo que ahora me parecía tan lejano como otro planeta. Esa noche me juré a mí mismo que haría todo lo posible para devolver a esas personas a ese mundo, incluso si me costaba la vida. La mañana nos recibió con un cielo despejado y un sol cegador que se reflejaba en los interminables campos de nieve. La ventisca había cesado, pero sus consecuencias eran evidentes. Nuestro fuselaje destrozado estaba casi completamente sepultado bajo la nieve. Solo la parte superior,
con la grieta por la que había mirado las estrellas durante la noche, permanecía en la superficie. Salí por esa grieta para evaluar la situación. El espectáculo que se me reveló era a la vez sobrecogedor y aterrador. Nos encontrábamos en la ladera de una montaña, rodeados de majestuosos picos nevados. Abajo, a unos 200 metros de distancia, se veían otras partes del avión siniestrado, un ala, la cola, trozos de revestimiento, esparcidos por la ladera como piezas de un rompecabezas. Y más allá, hasta donde alcanzaba la vista, solo montañas, nieve y cielo. La temperatura había subido a -5 grados, casi calor en comparación con el frío glacial de la noche. Volví a entrar, donde el resto de los supervivientes ya se estaban despertando. ¿Cómo pinta la cosa?, preguntó Gordey, que había estado toda la noche velando a los heridos graves. El tiempo ha despejado. Hay que aprovechar la oportunidad para inspeccionar la zona del accidente y recoger todo lo que pueda ser útil. Organizamos grupos de búsqueda. Marat, Sabely, un hombre fuerte, y yo fuimos a examinar las otras partes del avión. Timur y otros 2 se quedaron custodiando nuestro refugio y ayudando a los heridos. Las mujeres se dedicaron a hacer un inventario de los recursos disponibles y a buscar formas de mejorar nuestro alojamiento provisional. Bajar por la ladera resultó ser más difícil de lo que había imaginado. La nieve era profunda y blanda, y en algunos lugares nos hundíamos hasta la cintura. Cada paso requería un esfuerzo, y el aire enrarecido de la altura hacía que los pulmones trabajaran al límite. ¿A qué altura estamos?, preguntó Marat, jadeando pesadamente después de otro tramo de descenso. Creo que a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, respondí. Hay que moverse despacio y ahorrar fuerzas. A esta altura, es fácil sufrir mal de altura. Llegamos a la sección de la cola del avión, que yacía medio enterrada en la nieve. En su interior encontramos varias maletas que no habían salido despedidas durante el impacto, un equipo de emergencia a bordo y, lo más valioso, cajas con provisiones para los pasajeros. Esto nos dará comida para varios días, dijo Sabely, colocando lo encontrado en un trineo improvisado que hicimos con un trozo de revestimiento. En otras partes de los escombros encontramos algunos cadáveres más de pasajeros. Los cubrimos con mantas que encontramos. Enterrarlos en la tierra helada era imposible. Al mediodía regresamos a nuestro refugio con el botín. El estado de ánimo del grupo mejoró un poco al ver la comida y las mantas adicionales. Tenemos que usar los recursos de forma racional, dije cuando todos se reunieron alrededor. La comida durará aproximadamente una semana si ahorramos. El agua no es un problema. Podemos derretir la nieve. ¿Y después qué?, preguntó Yasmina, sosteniendo a Miroslava en sus brazos. ¿Nos encontrarán en una semana? Miré las caras preocupadas que me rodeaban y decidí ser honesto. No puedo prometerlo. Es seguro que ya ha comenzado una operación de búsqueda, pero en estas montañas, con este tiempo, puede llevar tiempo. Debemos estar preparados para una larga espera. ¿Cuánto tiempo podremos aguantar aquí?, preguntó Timur, un hombre de negocios que, a pesar de la situación, mantenía un enfoque pragmático de los problemas. Depende de muchos factores, respondí. Del clima, de si podemos encontrar fuentes de alimento adicionales, de cómo se recuperen nuestros heridos. Y de si nos encuentran los rescatistas, añadió Gordey. Se hizo un silencio incómodo. Cada uno de nosotros entendía que las posibilidades de un rescate rápido eran escasas. Tenemos que enviar una señal, dijo de repente Marat. Algo que puedan ver desde el aire. Fue una buena idea. Decidimos usar trozos brillantes de revestimiento y ropa para formar una gran señal de SOS en la nieve. Pero cuando empezamos a trabajar, el tiempo volvió a empeorar. El cielo se cubrió de nubes y se levantó el viento. La tormenta está volviendo, dije, mirando la cortina de nieve que se acercaba. Tenemos que volver al refugio y reforzarlo. Apenas tuvimos tiempo de terminar la preparación cuando la ventisca se abatió sobre nosotros con renovada fuerza. El viento aullaba, filtrándose por todas las grietas,
y la temperatura caía rápidamente. Nuestra señal de SOS desapareció bajo una nueva capa de nieve en cuestión de minutos. La segunda noche fue aún más dura que la primera. 2 heridos graves murieron, a pesar de todos los esfuerzos de Gordey. Otro hombre, que parecía estar relativamente ileso, de repente empezó a toser sangre, una hemorragia interna que no podíamos detener con nuestros limitados recursos médicos. «No llegará a la mañana», me dijo Gordey en voz baja, alejándose del paciente. «Tiene los pulmones dañados, quizá el bazo». Asentí, sintiéndome impotente ante tal situación. Solo podíamos tomarle la mano al moribundo y hablar con él hasta que su respiración se volvió entrecortada y luego se detuvo por completo. Para la mañana del tercer día, de los 18 supervivientes quedaban 15. 3 de los heridos estaban en estado crítico, otros 4 tenían lesiones graves, pero podían moverse. Los 8 restantes, incluyéndome a mí, estábamos relativamente ilesos, aunque todos teníamos contusiones, cortes y congelación en diversos grados. La tormenta continuó todo el día, impidiéndonos salir. Estábamos sentados en la penumbra, ahorrando las baterías de las linternas que habíamos encontrado, y escuchábamos el aullido del viento. Repartí las escasas raciones de comida, una pequeña chocolatina y un puñado de nueces para cada uno, más medio vaso de agua obtenida derritiendo nieve. «Necesitamos más comida», dijo Timur, mirando su pequeña ración. «No aguantaremos mucho así. Cuando amaine la tormenta, seguiremos buscando», respondí. Quizás haya más provisiones en otras partes del avión, pero ambos entendíamos que era poco probable. La mayor parte del avión ya había sido registrada, y las provisiones encontradas eran todo con lo que podíamos contar. Esa noche oí por primera vez lo que luego se conocería como el susurro de los Andes, un sonido extraño, casi humano, creado por el viento que pasaba por los desfiladeros y las grietas de las rocas. Este sonido, parecido a gritos o lamentos lejanos, ponía los nervios de punta, especialmente por la noche. «¿Qué es eso?», preguntó Miroslava, abrazándose a su madre. «Solo es el viento, cariño», respondió Yasmina, aunque en sus ojos se veía la inquietud. «Suena como si alguien nos llamara», susurró la niña. Miré a Gordey, que estaba sentado a mi lado. Negó con la cabeza, como diciendo, «No le hagas caso, es solo el viento», pero en el fondo no estaba tan seguro. Había algo ancestral en estas montañas, algo que te hacía sentir como un intruso. Al cuarto día, la tormenta finalmente amainó. El sol volvió a iluminar las montañas, pero ahora sabía que esta tregua era temporal. Los Andes jugaban con nosotros, dándonos esperanza y luego arrebatándonosla. Marat, Sabeli y yo volvimos a salir en busca de provisiones. Esta vez decidimos subir más arriba por la ladera, donde suponíamos que podrían haber quedado esparcidas otras partes del avión. La subida fue agotadora. El aire enrarecido hacía que el corazón latiera con fuerza y los pulmones trabajaran al límite. Teníamos que parar cada pocos pasos para recuperar el aliento. «No estoy acostumbrado a estas alturas», admitió Marat, cuando hicimos otra parada. «En Moscú el punto más alto son las colinas de los Gorriones, y solo tienen 170 metros. Sonreí, apreciando su intento de aligerar el ambiente. En las expediciones geológicas hay que acostumbrarse a diferentes condiciones. Lo importante es no apresurarse y escuchar al cuerpo. Continuamos la subida y pronto nos topamos con la parte delantera del avión, la cabina de los pilotos, incrustada en una roca. Dentro encontramos los cuerpos del comandante y el copiloto. Murieron instantáneamente en el impacto. «Mira», dijo Sabeli, señalando el panel de la radio. «¿Quizás se pueda contactar con alguien?» Examiné el equipo, pero estaba completamente destrozado. Sin embargo, encontramos algo útil, una radiobaliza de emergencia que, a juzgar por el indicador parpadeante, seguía funcionando. «Son buenas noticias», dije, mostrando el hallazgo a mis compañeros. «Si la baliza funciona,
Los equipos de rescate pueden rastrear nuestra ubicación. También encontramos un mapa de la ruta y equipos de navegación que podrían ayudarnos a determinar dónde nos encontrábamos exactamente. De vuelta en el campamento, compartí las noticias con los demás. La información sobre la baliza que funcionaba levantó un poco el ánimo del grupo. ¿Eso significa que nos encontrarán?, preguntó Irina Stepanovna con esperanza. Aumenta las posibilidades, respondí con cautela, pero mucho depende de la potencia de la señal de la baliza y de si la búsqueda se está realizando en la zona correcta. Después de estudiar el mapa y los instrumentos, calculé aproximadamente nuestra ubicación. Estábamos en la parte central de los Andes, apartados del corredor aéreo habitual entre Santiago y Buenos Aires. El asentamiento más cercano, al parecer, estaba a 150 kilómetros al este, una distancia insalvable en nuestras condiciones. Solo nos queda esperar a los rescatistas, dije al grupo, y hacer todo lo posible para sobrevivir hasta su llegada. Pero por dentro entendía que nuestra situación era crítica. Las reservas de comida se agotaban, el frío nos desgastaba, y la altitud y el agotamiento físico estaban haciendo su trabajo. La gente se debilitaba cada día que pasaba. Al quinto día murió otro herido, un joven con un traumatismo craneoencefálico que no había recuperado la conciencia después del accidente. Sacamos su cuerpo al exterior y lo colocamos junto a los otros fallecidos, cubriéndolo con chaquetas y mantas. Noté cómo Yasmina cerraba los ojos de su hija cuando pasábamos con el cuerpo. No debería ver la muerte a esa edad, susurró la mujer. Pero yo sabía que, en nuestra situación, era imposible proteger por completo a la niña de la realidad. Miroslava, a pesar de sus 7 años, ya entendía más de lo que a su madre le gustaría. Esa misma tarde, reuní a todos para una conversación seria. Nuestras reservas de comida se están agotando, empecé sin rodeos. Con la ración actual, nos quedan 2 o 3 días, no más. ¿Qué propones?, preguntó Timur. ¿Recortar las raciones aún más? Es una opción, asentí. Pero hay otras posibilidades. Podemos intentar encontrar comida aquí, en las montañas. ¿Qué clase de comida?, preguntó Irina Stepanovna con escepticismo. Aquí solo hay nieve y piedras. Quizás haya animales, cabras montesas, aves, o podemos intentar encontrar plantas comestibles bajo la nieve. Todos me miraron con incredulidad. La idea de encontrar comida en estas montañas desoladas parecía irreal. Hay otra opción, dijo Gordey, que había estado callado hasta entonces. Pero es desagradable. Todos se volvieron hacia él. Los cuerpos de los fallecidos, dijo en voz baja, en situaciones extremas. Es una forma conocida de supervivencia. Se hizo un silencio sepulcral. Vi cómo cambiaban los rostros de la gente al comprender de qué estaba hablando el médico. ¿Estás sugiriendo que nos convirtamos en caníbales?, finalmente articuló Yasmina, abrazando a su hija. No estoy incitando a nadie a nada, respondió Gordey con firmeza. Simplemente estoy hablando de un hecho biológico. El cuerpo humano contiene todos los nutrientes necesarios para mantener la vida de otro ser humano. Es asqueroso, dijo Timur, apartando la mirada. Estoy de acuerdo, asintió Gordey. Pero ¿qué es más asqueroso, comer a los muertos o morir cuando se podría haber sobrevivido? Levanté la mano para detener la discusión que empezaba a fraguarse. No tomemos decisiones precipitadas. Todavía tenemos comida. Mañana, Marat, Sabeli y yo intentaremos buscar fuentes alternativas de alimento. Si no encontramos nada, entonces volveremos a esta conversación. Así quedó zanjado, aunque la atmósfera en el grupo se volvió aún más tensa. Noté cómo la gente evitaba mirarse a los ojos, cada uno absorto en sus pensamientos sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sobrevivir. Por la noche, tardé mucho en conciliar el sueño, escuchando la respiración de la gente que dormía a mi alrededor y el aullido del viento en el exterior. Pensaba en lo que había dicho Gordey. La idea era repugnante,
pero no podía negar su lógica. La historia conocía casos en los que personas en situaciones extremas recurrían a tal solución. Y sobrevivían. Pero había otra vertiente. La moral. Si cruzamos esa línea, ¿podremos vivir con ello después? ¿Podremos mirar a los ojos a los familiares de los fallecidos si sobrevivimos? Y, lo más importante, ¿seguiremos siendo humanos después de tal elección? Con estos pensamientos pesados, finalmente caí en un sueño agitado, en el que me perseguían los pasajeros muertos del avión, extendiendo hacia mí sus pálidas manos. Al sexto día después del accidente, me desperté con una extraña sensación de silencio. En los últimos días, me había acostumbrado al constante aullido del viento, y su ausencia me parecía antinatural. Tras salir por la escotilla superior de nuestro refugio, vi la razón de este silencio. Estábamos completamente enterrados bajo la nieve. La tormenta de nieve nocturna había acumulado enormes ventisqueros, y solo un pequeño agujero, por el que había salido, nos conectaba con el mundo exterior. El sol brillaba intensamente en un cielo despejado, reflejándose en la capa blanca como la nieve y cegando los ojos. El aire era cristalino y helado. Respiré hondo, y los pulmones parecieron quemarme con el frío. Tras descender de nuevo, desperté a Marat y Sabely. Tenemos que despejar la salida y comprobar si la nieve ha dañado nuestra estructura, les dije. Y luego partiremos en busca de comida, como habíamos acordado. Trabajamos durante varias horas, despejando la nieve y reforzando nuestro refugio. Cuando los demás se despertaron, distribuí las últimas porciones completas de comida, medio chocolatina y un puñado de nueces para cada uno. A partir de mañana tendremos que recortar aún más la ración, dije. Sí, por supuesto, no encontramos algo hoy. Después del desayuno, Marat, Sabely y yo salimos en busca de algo. Decidimos bajar por la ladera, donde, según supusimos, podría haber vegetación o animales. El descenso era peligroso. La nieve caída por la noche había hecho la ladera aún más traicionera. Bajo la suave capa blanca podían esconderse grietas o piedras. Avanzábamos lentamente, comprobando cada paso. ¡Miren!, exclamó de repente Marat, señalando hacia abajo. ¡Allí hay algo que se mueve! Escudriñé la dirección señalada y, efectivamente, vi algún movimiento en la ladera, a unos 300 metros de nosotros. Parece animales, dije, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido de emoción. Posiblemente cabras montesas o llamas. ¿Cómo las vamos a atrapar?, preguntó Sabely. No tenemos armas. Era una buena pregunta. Pensé frenéticamente qué se podría usar para cazar. Podemos hacer trampas o lanzas con los restos del avión, propuse. O intentar acorralarlos hacia un precipicio. Descendimos aún más, tratando de movernos en silencio. Ahora podía ver mejor a los animales. Eran vicuñas, parientes salvajes de las llamas, unos 8 o 9 ejemplares que mordisqueaban algo de vegetación que asomaba entre la nieve. Necesitamos un plan, susurré. Son muy rápidas y cautelosas. Decidimos separarnos e intentar rodear la manada, conduciéndola hacia un saliente rocoso donde podríamos atrapar al menos un animal. Era un plan arriesgado, pero no teníamos otra opción. Lentamente, tratando de no espantar a la presa, empezamos a flanquear a las vicuñas por 3 lados. Yo me movía por el centro, Marat tomó el flanco izquierdo y Sabely el derecho. Estábamos ya a unos 50 metros de los animales cuando ocurrió lo imprevisto. Sabely resbaló sobre una placa de hielo oculta bajo la nieve y, con un grito, rodó cuesta abajo. Las vicuñas se pusieron inmediatamente en alerta y, luego, como si hubieran recibido una orden, salieron disparadas, saltando con facilidad por encima de ventisqueros y rocas. ¡Mierda!, maldije, comprendiendo que nuestra cacería había fracasado. Corrimos hacia Sabely, que se había detenido al chocar contra una saliente rocosa. Estaba sentado, sujetándose la pierna y haciendo una mueca de dolor. «Creo que me he dislocado la rodilla», dijo cuando llegamos. Le examiné la pierna. La rodilla estaba hinchada
y empezaba a amoratarse, pero, afortunadamente, los huesos estaban bien. «Tendremos que volver al campamento», dije con decepción. «No puedes seguir caminando, y es demasiado peligroso dejarte solo». Ayudamos a Sabeli a levantarse y, sujetándolo por ambos lados, comenzamos el lento y difícil ascenso de regreso a nuestro refugio. Tardamos 3 veces más que en la bajada, y cuando volvimos, estábamos todos agotados hasta la extenuación. Gordey examinó la rodilla de Sabeli y confirmó mi diagnóstico. Una fuerte dislocación, pero sin fractura. Le improvisó una férula con trozos de plástico y vendas del botiquín. «¿Qué tal la caza?», preguntó Timur cuando le contamos nuestro fracaso. «Hay animales, pero será difícil atraparlos», respondí. «Necesitamos prepararnos mejor, hacer armas, planear una estrategia». «No tenemos tiempo para eso», replicó Timur. «La comida se acabará mañana y la gente ya está debilitándose por el hambre». Sabía que tenía razón. En los 6 días posteriores al accidente, todos habíamos perdido peso y algunos, especialmente los heridos, estaban al borde del agotamiento. «Hay otra opción», dijo de repente Gordey, y todos entendieron a qué se refería. Volvió a reinar un silencio incómodo. Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta, pero la idea ya se había instalado en las mentes. «Yo no puedo», empezó Yasmina, abrazando a su hija. «No delante de la niña. Puede que Miroslava no se dé cuenta», dijo Gordey en voz baja. «Podemos decirle que son conservas de las provisiones del avión». «Pero es gente», susurró Irina Stepanovna. «Algunos de ellos se sentaron a nuestro lado, hablaron con nosotros». «Ahora están muertos», dijo Timur con frialdad. «Y nosotros seguimos vivos y queremos seguir estándolo». Observaba la acalorada discusión y me daba cuenta de que tenía que intervenir. Como la persona que había sido tácitamente reconocida como líder del grupo, era responsable de esta decisión. «Vamos a votar», dije, levantando la mano. «Es una decisión demasiado importante para tomarla solo». Hicimos una votación. De los 14 supervivientes, después de la muerte de otro herido por la mañana, 9 votaron a favor de utilizar los cuerpos de los fallecidos como fuente de alimento. 3, incluida Yasmina, se opusieron rotundamente. 2 se abstuvieron. «La decisión está tomada», dije, sintiendo el peso de esas palabras. «Pero nadie será obligado. Los que no quieran hacerlo pueden seguir comiendo las provisiones que quedan hasta que se acaben». «¿Y luego qué?», preguntó Timur. «¿Van a vernos comer y pasar hambre?». «Es su elección», respondí con firmeza. «No podemos obligar a nadie a transgredir sus principios morales». Gordey, como médico, se encargó de la parte más difícil del trabajo. Eligió el cuerpo de un hombre joven, que había muerto en el accidente, alguien a quien ninguno de nosotros conocía personalmente. «Lo haré afuera», dijo, «y traeré lo que se pueda usar». Me ofrecí a ayudarle. Sacamos el cuerpo a cierta distancia del campamento, detrás de un gran ventisquero, para que nadie pudiera ver el proceso. Yo tenía un cuchillo de caza que siempre llevaba en las expediciones, la única herramienta de verdad que teníamos para esta tarea. No voy a describir lo que pasó después. Solo diré que fue el momento más difícil de mi vida. Gordey trabajó metódicamente, como un cirujano, separando la carne de los huesos y colocándola en un recipiente de plástico que encontramos entre los escombros. Yo le ayudaba, tratando de desconectar todas las emociones y pensando en ello como en un procedimiento médico necesario. Cuando volvimos al campamento con el recipiente, cubierto con un trozo de tela, nadie hizo preguntas. Todos entendían lo que había pasado. «Yo lo cocinaré», dijo una mujer mayor llamada Valentina, que hasta entonces se había mantenido al margen de todas las discusiones. «Trabajé como cocinera en un restaurante. Sé cómo hacerlo. Aceptable». Encendió un pequeño fuego, usando alcohol del botiquín y astillas de los restos del avión, y empezó a cocinar.
El olor a carne cociéndose impregnó nuestro refugio, provocando una mezcla de hambre y asco a la vez. Yasmina llevó a Miroslava a un rincón alejado del refugio, donde se sentaron de espaldas a los demás. Irina Stepanovna rezaba, deslizando los dedos por un rosario improvisado. Los demás esperaban en silencio a que la comida estuviera lista. Valentina dividió la carne cocinada en pequeñas raciones y se la entregó a quien estaba dispuesto a aceptarla. Tomé mi ración y me obligué a comerla, sin pensar en lo que era. El sabor era extraño, pero no desagradable. Lo importante era que era comida, que podía darnos fuerzas y energía para sobrevivir. Después de comer, nadie dijo nada sobre lo que habíamos hecho. Era un pacto tácito. No hablar sobre la procedencia de la comida, no pensar en la vertiente moral del asunto. Habíamos tomado una decisión por la supervivencia, y ahora teníamos que vivir con ella. Por la noche, volví a no poder dormir. Me quedé tumbado, mirando a la oscuridad, y pensando en lo rápido que un hombre civilizado puede volver a un estado primitivo cuando se trata de sobrevivir. Hacía solo una semana, éramos gente corriente, viajando en avión de una ciudad a otra. Ahora nos habíamos convertido en... ¿qué? ¿Salvajes? ¿Víctimas de las circunstancias? ¿O simplemente personas haciendo lo necesario para sobrevivir? No sabía la respuesta a esa pregunta. Solo sabía que tenía que hacer todo lo posible para llevar a esta gente de vuelta a casa. Vivos, a pesar de todo. A la mañana siguiente, el 7º día después del accidente, volví a reunir a todos para hablar. Hemos resuelto el problema de la comida, dije, evitando entrar en detalles. Pero tenemos otros problemas. Primero, el frío. Nuestro refugio no está suficientemente aislado y gastamos demasiada energía para calentarnos. ¿Qué propones?, preguntó Marat. Tenemos que mejorar el aislamiento. Usar todos los materiales disponibles. Ropa de los fallecidos, tapicería de los asientos, plástico. Crear dentro del fuselaje algo parecido a un iglú, un espacio pequeño donde todos podamos conservar el calor corporal. La idea fue recibida con entusiasmo. Todos estaban contentos de tener algo concreto que hacer, algo que les distrajera de los pensamientos sombríos. En segundo lugar, continué, tenemos que seguir enviando señales a los equipos de rescate. Propongo crear una gran señal de SOS en la nieve, utilizando materiales oscuros, y mantenerla visible, limpiándola después de cada nevada. ¿Y si los equipos de rescate no vienen?, preguntó Timur. ¿Cuánto tiempo podremos aguantar aquí? Era una pregunta difícil. Miré los rostros demacrados a mi alrededor y decidí ser honesto. En estas condiciones, sin la alimentación adecuada y calor, el cuerpo humano puede funcionar durante unas semanas, como máximo, un par de meses, pero cada día estaremos más débiles. Especialmente peligrosa es la enfermedad de montaña. A esta altitud, el organismo experimenta constantemente falta de oxígeno. Es decir, que si no nos encuentran en las próximas semanas, empezó Irina Stepanovna, entonces tendremos que buscar la manera de salvarnos por nuestros propios medios. Terminé la frase por ella. Posiblemente, intentar bajar al valle. ¿A través de las montañas? ¿En la nieve? ¿Sin equipo?, preguntó Sabeli con escepticismo, señalando su pierna herida. Es un suicidio. No necesariamente, repliqué. Si nos preparamos bien, elegimos la ruta y el momento adecuados. Es posible. Para los sanos y fuertes, observó Gordey. ¿Y qué hacemos con los heridos? ¿Con la niña? No tenía una respuesta preparada para esa pregunta. La idea de dejar a alguien atrás era insoportable, pero llevar a gente debilitada a través de las montañas parecía imposible. Vamos a resolver los problemas a medida que vayan surgiendo, dije finalmente. Ahora vamos a concentrarnos en mejorar nuestro refugio y enviar señales a los equipos de rescate. Y si en 2 semanas no llega ayuda, entonces pensaremos en salvarnos por nuestros propios medios.
Nos dividimos en grupos y empezamos a trabajar. Unos se dedicaron a mejorar el aislamiento del refugio, otros creaban la señal de SOS en la nieve, otros preparaban comida y derretían nieve para beber. Yo trabajaba junto con todos, pero parte de mi atención estaba ocupada en otra tarea. Intentaba trazar un mapa de los alrededores, utilizando los aparatos de navegación encontrados en la cabina de los pilotos y mis conocimientos de geografía. Si tenemos que salir de aquí por nuestra cuenta, necesitaremos una ruta. Al anochecer, nuestro refugio se había transformado significativamente. Creamos dentro del fuselaje un pequeño espacio aislado por todos lados con mantas, chaquetas y tapicería de los asientos. Dentro de este capullo, la temperatura era notablemente más alta que en el exterior, suficiente para no temblar constantemente de frío. La señal de SOS en la nieve era visible desde gran altura. Los trozos oscuros de la estructura del avión contrastaban con la nieve blanca. Acordamos limpiarla después de cada nevada. Con la comida, el asunto también estaba resuelto temporalmente, aunque nadie lo decía directamente. Valentina preparaba la comida, y todos comían sin hacer preguntas. Así pasó otra semana. Establecimos una rutina que ayudaba a mantener el orden y no dejaba que nos hundiéramos en la desesperación. Por la mañana, revisión del refugio y limpieza de la nieve. Por la tarde, búsqueda de cosas útiles en los restos del avión, caza, aunque siempre sin éxito, y trabajo para mejorar las condiciones de vida. Por la noche, tocaba preparar la comida, racionar el agua y descansar. Nos esforzábamos por darnos apoyo moral. Marat, que resultó ser un buen cuentista, entretenía al grupo cada noche con historias de su vida o resúmenes de libros y películas. Irina Stepanovna, una antigua maestra, daba clases a Miroslava para que la niña no se quedara atrás en los estudios. Timur organizó un sistema de turnos para que siempre hubiera alguien vigilando el tiempo y el estado del refugio. Pero, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nuestra situación empeoraba. La gente se debilitaba, algunos empezaron a mostrar síntomas de mal de altura, dolores de cabeza, náuseas, apatía. Los heridos eran los que peor lo pasaban, ya que no podían moverse y perdían fuerzas más rápido que los demás. Al 14º día tras el accidente, murió otra persona, un hombre mayor con una lesión en el pecho. Simplemente no se despertó por la mañana. Gordey dijo que la causa, probablemente, era un trombo formado por la larga inmovilidad y el aire enrarecido. Sacamos su cuerpo al exterior y lo colocamos junto a los demás fallecidos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendíamos que ese cuerpo también se convertiría en fuente de alimento cuando llegara el momento. Ese mismo día tomé una decisión que había estado postergando todo este tiempo. Tenemos que prepararnos para salvarnos por nuestra cuenta, dije al grupo por la noche. Han pasado 2 semanas y los rescatistas no han aparecido. Si nos quedamos aquí, tarde o temprano moriremos todos, de frío, de mal de altura o de agotamiento. ¿Qué propones?, preguntó Timur. Una expedición valle abajo. Un pequeño grupo de las personas más fuertes irá en busca de ayuda, mientras que los demás se quedarán aquí a esperar. ¿Quiénes irán?, preguntó Marat. Yo, tú y 2 voluntarios más, respondí. 4 personas es el número óptimo para una expedición así. Más sería más difícil moverse de forma coordinada, menos sería más peligroso en caso de lesión u otros problemas. Yo voy. Se ofreció inmediatamente Sabeli, aunque su pierna aún no estaba completamente curada. Y yo, dijo un joven llamado Damir, que hasta ahora se había mantenido en un segundo plano. Bien, asentí. Empezaremos los preparativos mañana. Necesitaremos comida, agua, ropa de abrigo y algo para protegernos de la nieve y el sol. ¿Y qué hay de nosotras?, preguntó Yasmina, abrazando a su hija. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Era una pregunta difícil. Miré el mapa que había trazado. Si todo va bien, llegaremos al asentamiento más cercano en 5 o 7 días.
un día o dos más para organizar la operación de rescate. Es decir, la ayuda podría llegar en una semana o semana y media después de nuestra partida. ¿Y si no va bien?, preguntó Irina Stepanovna en voz baja. No respondí. Todos entendían el riesgo. Si le pasaba algo a nuestra expedición, los que se quedaran en el campamento estarían condenados a una muerte lenta. No tenemos elección, dijo Timur, rompiendo el pesado silencio. Quedarnos aquí es una muerte segura. Al menos así hay una posibilidad. Los 2 días siguientes nos preparamos para la expedición. Recogimos todo lo necesario. Comida. No voy a precisar cuál. Agua en botellas de plástico encontradas entre los escombros. Ropa de abrigo tomada de los fallecidos. Con un trozo de plástico y cuerdas hicimos un trineo improvisado para transportar los suministros. Tracé una ruta basándome en el mapa y en mis conocimientos sobre la zona montañosa. Debíamos movernos hacia el este, descendiendo por el valle entre 2 cordilleras. Según mis cálculos, en 100 kilómetros deberíamos llegar a un pequeño pueblo o aldea. La noche antes de la partida, hicimos algo parecido a una cena de despedida. Valentina preparó con especial esmero nuestra extraña comida, añadiendo especias encontradas en el equipaje. Marat contó su historia más divertida, haciendo reír a todos, por primera vez en estas 2 semanas. Incluso Miroslava, que casi siempre estaba callada, se unió a la alegría general. Cuando todos se fueron a dormir, Yasmina se acercó a mí. ¿Volverás por nosotras?, preguntó en voz baja. ¿Lo prometes? La miré a los ojos, llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Lo prometo, dije con firmeza. Haré todo lo posible por volver con ayuda. Ella asintió, y tras una pausa, añadió. Cuídate, Román. Te necesitamos. Vivo. En esas palabras había algo más que una simple preocupación por el líder del grupo. Pero ni ella ni yo estábamos preparados para hablar de ello en ese momento. En la mañana del 17º día después del accidente, estábamos listos para partir. 4 hombres con la ropa más abrigada que pudimos encontrar, con un trineo improvisado cargado de suministros y con bastones hechos en casa. Todos los que se quedaban salieron a despedirnos. La despedida fue corta. Nadie quería prolongar el momento difícil. Regresen, dijo Gordey, estrechándome la mano. Estaremos esperando. Asentí, sin confiar en mi voz. Luego me di la vuelta y eché a andar, sin mirar atrás. Marat, Sabeli y Damir me siguieron, arrastrando el trineo con los suministros. Así comenzó nuestra expedición de rescate. 4 personas exhaustas contra las interminables extensiones nevadas de los Andes, donde cada paso podía ser el último. El primer día de nuestro viaje fue sorprendentemente bueno. El tiempo era claro, el viento era flojo, y el descenso por el valle no fue tan difícil como temía. Nos movíamos lento, pero seguros, haciendo paradas frecuentes para descansar y ahorrar fuerzas. Yo iba delante, abriendo camino y probando la nieve para detectar grietas ocultas u otros peligros. Detrás de mí iba Damir, el más joven y fuerte de nosotros. Marat y Sabeli cerraban el grupo, arrastrando a duras penas un trineo improvisado con provisiones. ¿Cuánto crees que hemos avanzado?, preguntó Marat durante una de las paradas, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. Miré el altímetro casero que había montado con aparatos encontrados en la cabina de los pilotos. Según la disminución de la altura, unos 10 kilómetros en línea recta. Pero teniendo en cuenta el relieve, en realidad habremos recorrido unos 15. No está mal para el primer día, asintió Sabeli, masajeándose la rodilla, que todavía le dolía. ¿Cómo va la pierna?, pregunté al notar su gesto. Se aguanta, respondió, aunque su rostro delataba el dolor que sentía. No os preocupéis, no seré una carga. Le creía. Sabeli, geofísico de profesión, estaba acostumbrado a las dificultades de las expediciones sobre el terreno
y poseía una resistencia increíble. Al anochecer encontramos un lugar adecuado para el campamento, una pequeña hondonada natural en la ladera de la montaña, protegida del viento por un saliente rocoso. Usando bastones de esquí encontrados en el equipaje de uno de los pasajeros y trozos de plástico del revestimiento del avión, construimos un refugio primitivo, algo entre un iglú y una cabaña. No está mal para ser la primera vez, dijo Damir, contemplando el resultado de nuestro trabajo. Se puede pasar la noche en esto. Encendimos una pequeña hoguera, usando alcohol del botiquín y pequeñas astillas que habíamos recogido durante todo el día, escasos trozos de madera que sobresalían de la nieve. El fuego era diminuto, pero daba algo de calor y, lo que era más importante, nos animaba el espíritu. La cena fue escasa, pequeños trozos de carne, a la que decidimos no poner nombre, y nieve derretida con unas pastillas vitamínicas del botiquín. Pero después de todo un día caminando, incluso esa comida nos pareció un festín. ¿Creéis que estarán bien?, preguntó Damir, refiriéndose a los que se habían quedado en el campamento. Tienen a Gordey y a Timur, respondí. Son gente fuerte, sabrán apañárselas. Y a Yasmina, añadió Marat con una leve sonrisa. Ella también es fuerte, sobre todo cuando se trata de su hija. Asentí, recordando la mirada decidida de Yasmina cuando me pedía que volviera. Había en ella una fuerza interior que no se manifestaba en palabras o acciones grandilocuentes, sino en una determinación callada e inquebrantable. Tenemos que cumplir nuestra promesa, dije. Encontrar ayuda y volver a por ellos. Con estos pensamientos nos acostamos a dormir, apretándonos unos contra otros para conservar el calor. A pesar del cansancio, tardé en dormirme, escuchando los sonidos de las montañas nocturnas, el aullido del viento, el crujido del hielo, el lejano estruendo de los aludes. Los Andes nunca dormían, vivían su antigua e incomprensible vida. El segundo día comenzó con una sorpresa desagradable. Sabeli se despertó con mucha fiebre y tos. Un resfriado, diagnostiqué, poniendo la mano en su frente. O puede que sea el principio de una neumonía. Dadme algo del botiquín y sigamos, dijo con voz ronca. No podemos perder tiempo. Le di antibióticos y un antipirético de nuestras escasas provisiones de medicamentos, pero sabía que era solo una medida temporal. En estas condiciones, la enfermedad podía progresar rápidamente. Continuamos la marcha, pero ahora avanzábamos aún más despacio. Sabeli se mantenía en pie a duras penas, negándose a reconocer la gravedad de su estado. Marat y yo nos turnábamos para ayudarle a caminar, sujetándole por los brazos. El tiempo también empezó a empeorar. El cielo se cubrió de nubes, el viento se levantó y la temperatura bajó aún más. Sentía que se acercaba una tormenta y apremié al grupo, con la esperanza de encontrar un refugio antes de que empezara. Hacia el mediodía, la nieve caía en grandes copos y el viento arreciaba tanto que teníamos que gritar para oírnos. «¡Tenemos que encontrar un refugio!», grité, mirando a mi alrededor en busca de algo adecuado. «¡Allí!». Damir señaló una mancha oscura en la ladera de la montaña, a unos 200 metros de nosotros. «Parece una cueva». Nos dirigimos hacia el lugar indicado, abriéndonos paso a duras penas a través de la nevada cada vez más intensa. Sabeli apenas se mantenía en pie. Su rostro estaba rojo por la fiebre, y su respiración era ronca y entrecortada. La mancha resultó ser la entrada a una pequeña cueva, más bien una profunda hornacina en la roca, pero lo suficientemente espaciosa como para albergarnos a todos y protegernos del viento y la nieve. «¡Qué suerte!», exhaló Marat cuando por fin estuvimos dentro. Un poco más y nos habría enterrado. Ayudé a Sabeli a tumbarse sobre una improvisada cama hecha con una chaqueta y me puse a organizar nuestro refugio temporal. Damir recogió todos los materiales combustibles que teníamos y encendió una pequeña hoguera en la entrada de la cueva, donde había suficiente ventilación para que el humo no nos asfixiara. «¿Cómo está?», preguntó Marat, señalando a Sabeli,
que había caído en un sueño agitado. Mal, respondí con sinceridad. Tiene mucha fiebre y oigo ruidos en los pulmones. Es neumonía, y en estas condiciones puede ser mortal. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Damir, uniéndose a nosotros. ¿Esperar a que pase la tormenta? Miré la furiosa tormenta de nieve afuera y a mi compañero enfermo. No tenemos otra opción. No podemos seguir adelante con este tiempo, especialmente con Sabeli en este estado. Tendremos que esperar a que pase la tormenta aquí. La tormenta continuó todo el día y toda la noche. Por turnos, montamos guardia junto a la hoguera, manteniendo el fuego y vigilando el estado de Sabeli. Su fiebre subía y bajaba un poco después de tomar la medicación, pero en general empeoraba. Al amanecer del tercer día, la tormenta empezó a amainar, pero Sabeli estaba en estado crítico. Deliraba, balbuceando cosas sobre su familia y sobre que tenemos que seguir adelante. No podemos llevarlo con nosotros, dijo Marat en voz baja cuando Damir y yo nos apartamos a un rincón de la cueva. No aguantará el viaje. Y no podemos dejarlo aquí solo, replicó Damir. Eso es una muerte segura. Miré sus rostros preocupados y supe que tenía que tomar una decisión. Como líder del grupo, era responsable de todos. Esto es lo que haremos, dije después de pensarlo mucho. Damir se quedará aquí con Sabeli. Tendrán parte de nuestras provisiones, medicinas y fuego. Marat y yo seguiremos el camino con lo indispensable, moviéndonos lo más rápido posible. En cuanto encontremos ayuda, enviaremos rescatistas de inmediato. Es arriesgado, observó Marat. Separarnos en estas condiciones. Cualquier opción es arriesgada, respondí. Pero así tenemos la oportunidad de salvar a todos. Si nos quedamos todos aquí, Sabeli morirá y la gente del campamento se quedará sin ayuda. Si seguimos adelante todos, Sabeli también morirá, pero en el camino. Después de una larga discusión, estuvimos de acuerdo con este plan. Damir, aunque era el más joven de nosotros, demostró un verdadero valor al aceptar quedarse con nuestro compañero enfermo en la cueva en medio de las montañas. Lo lograré, dijo, estrechándome la mano. Solo vuelvan con ayuda lo antes posible. Les dejamos la mitad de nuestras provisiones, todas las medicinas y la mayor parte del combustible. Le expliqué detalladamente a Damir cómo cuidar al enfermo, qué medicinas darle y cómo mantener el fuego. Si en 5 días no hemos vuelto, le dije antes de irme, intenta llegar al campamento. Allí al menos hay un refugio seguro y otras personas. Damir asintió, aunque ambos entendíamos que solo, con un enfermo a cuestas, ese viaje era prácticamente imposible. Marat y yo salimos de la cueva temprano en la mañana del 4.º día de nuestro viaje. El tiempo había mejorado, pero la nieve recién caída dificultaba el avance. Sin trineos, podíamos movernos más rápido, pero cada paso requería un esfuerzo. Nos hundíamos hasta las rodillas en la nieve blanda. ¿Cuánto crees que nos queda?, preguntó Marat después de varias horas de agotador camino. Miré el mapa improvisado y las montañas circundantes. Si mis cálculos son correctos, hemos recorrido aproximadamente 1/3 del camino hasta el asentamiento más cercano, pero ahora que somos solo 2 y no tenemos trineos, podemos movernos más rápido. Quizás 3 o 4 días más de camino. Marat asintió, apretando los labios. Ambos entendíamos que era una previsión optimista, que no tenía en cuenta posibles obstáculos, cambios climáticos y nuestro empeoramiento del estado físico. Al caer la noche, habíamos recorrido unos 15 kilómetros más y empezamos a buscar un lugar para pasar la noche. Esta vez no tuvimos la suerte de encontrar una cueva, así que tuvimos que construir un refugio de nieve, cavar un agujero en un profundo ventisquero y cubrirlo con plástico y ramas que habíamos recogido todo el día. La noche fue fría e inquieta. Sin el calor adicional de los cuerpos de Sabeli y Damir, nos resultaba más difícil calentarnos. Nos abrazamos el uno al otro, cubriéndonos con todas las capas de ropa disponibles, pero aún así temblábamos de frío. ¿Sabes en qué estoy pensando?,
dijo de repente Marat en la oscuridad, en el delicioso borscht de mi abuela. Lo preparaba todos los domingos, y toda la casa olía a eneldo y ajo. Sonreí, imaginando la escena. Yo sueño con una ducha caliente banal, dije. Simplemente estar bajo los chorros de agua caliente y sentir cómo el calor penetra hasta los huesos. Volveremos a eso, dijo Marat con convicción. Al borscht, a la ducha caliente y a una vida normal. Solo tenemos que superar esta prueba. Asentí, aunque en la oscuridad no podía ver el gesto. Su seguridad me daba fuerzas, aunque sabía que nuestras posibilidades seguían siendo escasas. El quinto día comenzó con un nuevo problema. Marat mostraba los primeros síntomas de ceguera de la nieve. Sus ojos estaban rojos y lagrimeaban. Se quejaba de dolor y visión borrosa. Es por el reflejo del sol en la nieve, expliqué, examinando sus ojos. Tenemos que hacer unas gafas de nieve improvisadas. Utilizando un trozo de plástico y un cuchillo, recorté estrechas ranuras para los ojos, creando algo parecido a unas gafas de esquimal. No era la solución perfecta, pero debería proteger los ojos de Marat de daños mayores. Continuamos el camino, pero ahora yo iba delante, y Marat me seguía, agarrándose a una cuerda atada a mi cintura. Su visión empeoraba gradualmente, y entendía que pronto podría quedarse completamente ciego, aunque fuera temporalmente. Al mediodía llegamos al punto crítico de nuestro viaje, el paso entre dos cadenas montañosas. Por un lado, era una buena noticia. A partir de ahí el descenso al valle debía ser más suave. Pero, por otro lado, el puerto representaba un lugar peligroso, un estrecho paso entre las rocas, azotado por todos los vientos y propenso a las avalanchas. Tenemos que cruzar esto rápido y en silencio, le dije a Marat, deteniéndome frente al puerto. Nada de movimientos bruscos, nada de ruidos fuertes. La nieve aquí es inestable. Marat asintió, apretando con más fuerza la cuerda que nos unía. Sus ojos estaban casi completamente cerrados por el dolor y la luz, y dependía totalmente de mí. Empezamos a movernos con cautela a través del puerto. La nieve era profunda y suelta, y cada paso costaba un mundo. El viento arreció, calando nuestra ropa y quemándonos la cara con el frío. Estábamos aproximadamente a mitad del puerto, cuando oí un sonido inconfundible, un rugido sordo que aumentaba con cada segundo. El sonido de una avalancha. ¡Corre!, grité, tirando de la cuerda y arrastrando a Marat conmigo. ¡Avalancha! Nos lanzamos hacia adelante, sin importar el camino, hundiéndonos en la nieve y levantándonos de nuevo. El rugido a nuestras espaldas se hacía cada vez más fuerte, y la tierra empezó a temblar bajo nuestros pies. Vi una gran roca delante, parcialmente cubierta de nieve, y tiré de Marat hacia ella. ¡Aquí! ¡Tras la roca! Apenas habíamos logrado llegar al refugio y pegarnos a la piedra cuando el mundo a nuestro alrededor explotó en un caos. La avalancha de nieve se abalanzó sobre el puerto, arrasando con todo a su paso. El estruendo era ensordecedor, y el aire se llenó de polvo de nieve, dificultando la respiración. La roca nos protegió de la mayor parte de la nieve, pero la periferia de la avalancha nos alcanzó de todas formas. Sentí cómo la nieve me enterraba las piernas, subiendo cada vez más. Instintivamente, levanté las manos, creando una burbuja de aire frente a mi cara. Un viejo truco de alpinistas atrapados en una avalancha. Durante unos minutos, el mundo consistió solo en polvo blanco, estruendo y frío. Luego todo se calmó. Descubrí que estaba cubierto de nieve hasta el pecho, pero podía mover las manos. Marat estaba a mi lado, también parcialmente enterrado, pero vivo. ¿Estás bien?, pregunté, tosiendo polvo de nieve. Creo que sí, respondió con voz ronca. Pero estoy atascado. Pasamos casi una hora desenterrándonos. Afortunadamente, nuestras mochilas con provisiones se habían quedado con nosotros, aunque parte del contenido
se había perdido o dañado. Cuando finalmente nos liberamos, vimos que el puerto había cambiado por completo. Donde antes había un paso relativamente llano, ahora se amontonaban caóticos montones de nieve y escombros de roca. «Hemos tenido suerte», dije, observando el lugar de la catástrofe. «Si hubiéramos estado unos metros más adelante». «No pienses en eso», me interrumpió Marat. «Estamos vivos, y eso es lo principal». Con cautela, continuamos el camino, evitando los lugares donde la nieve parecía inestable. Al atardecer, habíamos superado el puerto y habíamos empezado el descenso al valle. Aquí había más árboles y la nieve no era tan profunda, una clara señal de que estábamos descendiendo a una zona con un clima más suave. Acampamos bajo un gran abeto, cuyas ramas creaban un refugio natural contra el viento y la nieve. Por primera vez en todo el viaje, teníamos suficiente leña para una fogata decente, y disfrutamos del calor, derritiendo nieve para beber y calentando nuestra escasa comida. Los ojos de Marat habían mejorado un poco gracias a unas gafas improvisadas y a una pomada del botiquín de primeros auxilios que le había aplicado en los párpados. Todavía entrecerraba los ojos a la luz, pero ya podía distinguir los objetos a su alrededor. «¿Cuánto crees que queda?», preguntó, mirando al fuego. Saqué el mapa y la brújula, tratando de determinar nuestra ubicación. «Si no me equivoco, hemos recorrido más de la mitad del camino. En 2 o 3 días más deberíamos llegar al valle, donde, según mis cálculos, debería haber asentamientos». «¿Y después?», preguntó Marat. «Cuando encontremos gente, ¿cuánto tardaremos en organizar el rescate del resto?». Era una pregunta difícil. Mucho dependía de dónde exactamente saliéramos, qué recursos hubiera allí, con qué rapidez se podría contactar con las autoridades y los servicios de rescate. En el mejor de los casos, unas horas para organizar un helicóptero u otro transporte. En el peor, varios días para llegar a un lugar desde donde se pueda contactar con una gran ciudad. ¿Aguantarán?, en la voz de Marat se notaba la preocupación. «Deberían», respondí, aunque por dentro no estaba tan seguro. «Tienen un refugio, comida, de alguna manera, y saben que vamos a buscar ayuda». Nos quedamos en silencio, mirando el fuego y pensando en los que habíamos dejado atrás. En Damir y Sabeli en la cueva, en Yasmín con su hija, en Gordey, Timur y los demás en el campamento junto al avión estrellado. «Tenemos que conseguirlo», dijo finalmente Marat. «Por ellos». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre nuestros hombros. 16 vidas dependían de que pudiéramos cruzar estas montañas y encontrar ayuda. El 6º día de nuestro viaje comenzó con una señal esperanzadora. Vimos pájaros volando en el cielo. Eso significaba que nos estábamos acercando a lugares donde hay vida, tal vez incluso asentamientos humanos. El descenso se hacía cada vez más suave. Había más árboles y menos nieve. Nos movíamos más rápido, impulsados por la esperanza y la preocupación por nuestros compañeros abandonados. Hacia el mediodía llegamos a un pequeño arroyo de montaña, que no se había congelado ni siquiera en esta época del año. El agua estaba helada, pero limpia, y bebimos con avidez, llenando también todos nuestros recipientes. «Mira», exclamó de repente Marat, señalando algo a la orilla del agua. «¿Son huellas?». Me acerqué y vi las pisadas en la tierra húmeda. Eran claramente huellas humanas, dejadas por botas o botines rudos. «Un hombre», confirmé, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido. «Y las huellas son frescas, de no más de un día». Decidimos seguir el arroyo en la dirección de las huellas. Si había un hombre aquí, significaba que en algún lugar no muy lejos debía haber un asentamiento o al menos una cabaña solitaria. El camino a lo largo del arroyo fue relativamente fácil. Las orillas estaban libres de nieve profunda y los árboles protegían del viento. Caminábamos rápido, impulsados por la esperanza de un pronto encuentro con personas. Después de unas 3 horas,
El arroyo se ensanchó, convirtiéndose en un pequeño río, y vimos humo elevándose por encima de los árboles aproximadamente a 1 kilómetro aguas abajo. ¡Humo!, exclamó Marat. ¿Es una fogata o una casa? Echamos a correr, olvidándonos del cansancio y la precaución. Después de unos minutos, llegamos a un pequeño claro donde había una cabaña de madera. En el patio, un hombre estaba cortando leña, y de la chimenea salía el humo que habíamos visto. El hombre nos notó, y se quedó paralizado con el hacha levantada, evidentemente sorprendido por la aparición de 2 personas andrajosas y demacradas que salían del bosque. ¡Hola!, grité, recordando el español que había estudiado para trabajar en Sudamérica. ¡Necesitamos ayuda! El hombre bajó el hacha y dio unos pasos hacia nosotros, mirándonos con desconfianza. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?, preguntó con cautela. Intenté explicar en mi español chapurreado que éramos supervivientes de un accidente aéreo, que en las montañas quedaban más personas que necesitaban ayuda urgente. El hombre escuchó con creciente asombro y luego nos invitó rápidamente a entrar en la casa. Dentro de la cabaña hacía calor gracias a la estufa, olía a humo y a comida cocinándose. La mujer, la esposa del guardabosques, como supimos después, jadeó al vernos y enseguida empezó a trajinar, ofreciéndonos comida y bebida caliente. Comimos con avidez la sencilla comida que nos ofrecieron: frijoles, tortillas de maíz, un poco de carne, que nos pareció un festín después de semanas de subsistencia a medio morir de hambre. Mientras tanto, el guardabosques sacó una vieja estación de radio y empezó a llamar a alguien, hablando rápidamente en español. «Está llamando a los rescatistas de la ciudad más cercana», nos tradujo su esposa en un inglés chapurreado. «Helicóptero, tal vez, mañana». Al oír esto, sentí cómo la tensión que me había mantenido en pie durante todo este tiempo empezaba a aflojar. Lo habíamos logrado. Habíamos encontrado ayuda. Ahora solo faltaba dirigir a los rescatistas hacia los demás. Saqué mi mapa improvisado y, con la ayuda de la esposa del guardabosques, expliqué dónde estaba el avión estrellado y la cueva con Damir y Sabeli. Ella traducía mis palabras a su marido, que transmitía la información por radio. «¿Entienden?», dijo ella finalmente. «Buscarán a sus amigos en cuanto el tiempo permita volar». Esa noche dormimos en camas de verdad, cubiertos con mantas calientes, seguros y abrigados. Pero mi sueño fue inquieto. Veía los rostros de aquellos a quienes habíamos dejado en las montañas. Oía sus voces pidiendo ayuda. Por la mañana del 7º día después de nuestra partida del campamento, el tiempo estaba despejado y el guardabosques nos informó de que un helicóptero de rescate había despegado y pronto estaría aquí. Salimos al patio y esperamos, mirando al cielo. Cuando a lo lejos oímos el traqueteo de las hélices, sentí un nudo en la garganta. Lo hicimos. Atravesamos el infierno nevado de los Andes y encontramos ayuda. El helicóptero aterrizó en un pequeño claro junto a la cabaña. De él saltaron varias personas vestidas con uniformes de rescatistas y médicos con camillas y equipo. Di un paso adelante, dispuesto a guiarlos de vuelta a las montañas, hacia aquellos que aún esperaban el rescate. Nuestra prueba llegaba a su fin, pero para algunos la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. El coordinador de la operación de rescate, que se presentó como el capitán Hernández, se acercó rápidamente a nosotros. Hablaba un buen inglés, lo que facilitó mucho la comunicación. «Hemos recibido sus coordenadas e información sobre los supervivientes», dijo, estrechándonos la mano. 2 helicópteros ya se dirigen al lugar del accidente. Otro buscará a sus amigos en la cueva. «Quiero volar con ustedes», dije con decisión. «Conozco la ubicación exacta tanto del campamento como de la cueva». El capitán Hernández me echó una mirada evaluadora, notando mi estado de agotamiento y mi rostro curtido por el clima. «Usted necesita atención médica», empezó a decir, pero yo le interrumpí. «Estoy bien. Y esa gente en las montañas necesita ayuda mucho más. Les di mi palabra de que volvería».
Tras una breve consulta con los médicos, el capitán aceptó llevarme a bordo como guía. Marat, cuyos ojos aún no se habían recuperado del todo, fue enviado a un hospital en la ciudad más cercana. Buena suerte, me dijo Marat antes de separarnos. Encuéntralos a todos. Asentí con la cabeza, estrechándole la mano. Nos vemos en el hospital. Con ellos. Media hora después, ya estábamos en el aire, dirigiéndonos al lugar donde había dejado a Damir y a Sabeli. Estaba sentado al lado del piloto, indicando la dirección y señalando los puntos de referencia. Ahí está esa cordillera, decía, mostrando el mapa que me había dado el capitán. Y la cueva debería estar más o menos por aquí, en la ladera este. El piloto asintió y dirigió el helicóptero en la dirección indicada. Desde la altura, las montañas se veían distintas que desde el suelo, y me temía no poder identificar con exactitud el lugar donde habíamos dejado a nuestros compañeros. Pero mi inquietud resultó infundada. Al oír el sonido del helicóptero acercándose, Damir salió de la cueva y agitaba la llamativa chaqueta naranja que les habíamos dejado precisamente para esa ocasión. ¡Ahí están!, exclamé, señalando la diminuta figura en la ladera de la montaña. El piloto vio la señal y empezó a descender, buscando un lugar para aterrizar. La ladera era empinada e imposible para el aterrizaje, así que los rescatistas descendieron con una cuerda, 2 médicos con camillas y equipo. Desde el interior del helicóptero, observé cómo llegaban a la cueva, donde les esperaba Damir. Al cabo de unos minutos comenzaron el ascenso, junto con Damir y Sabeli, a quien subieron en una camilla especial. Cuando estuvieron a bordo, me lancé hacia Damir. «¿Cómo está?», pregunté, señalando con la cabeza a Sabeli, a quien los médicos ya estaban conectando al oxígeno y a un gotero. «Vivo», respondió Damir abrazándome. «Pero ha estado inconsciente los últimos 2 días. Creí que no llegaría a tiempo la ayuda». Miré a Sabeli. Su rostro era gris, sus ojos estaban cerrados, su respiración superficial y jadeante, pero estaba vivo, y ahora, con atención médica profesional, tenía una oportunidad. «¿Y tú cómo estás?», le pregunté a Damir, fijándome en su rostro demacrado y sus labios agrietados. «Bien», sonrió débilmente. Hacía frío y daba miedo, sobre todo por las noches. Pero sabía que volverían. Un médico que examinaba a Damir le dijo algo en español al capitán Hernández. «Su amigo tiene congelación en los dedos y un agotamiento severo», tradujo el capitán. «Pero en general su estado es estable. Lo llevaremos al hospital junto con el otro herido». «¿Y los demás?», pregunté. «¿Los que se quedaron en el avión?». «Los otros helicópteros ya deberían estar allí», respondió el capitán, mirando su reloj. «Tendremos información en cuanto se pongan en contacto». Asentí, sintiendo una creciente inquietud. Habían pasado 7 días desde que habíamos abandonado el campamento. 7 días en condiciones extremas de alta montaña, con recursos limitados y gente herida. El helicóptero puso rumbo a la ciudad más cercana con un hospital, donde iban a atender a Sabeli y a Damir. De camino, el capitán Hernández recibió un mensaje por la radio. «Buenas noticias», dijo, dirigiéndose a mí. «Los rescatistas han encontrado su campamento. 11 supervivientes, todos vivos, aunque algunos en estado crítico. 11 de los 13 que habíamos dejado. Eso significaba que otros 2 habían muerto durante nuestra ausencia. Sentí una punzada de culpa, aunque racionalmente entendía que había hecho todo lo posible». «¿Quiénes? ¿Quiénes no sobrevivieron?», pregunté en voz baja. «No tengo esa información», respondió el capitán. «Pero ya están evacuando a todos los que quedan. Serán trasladados al mismo hospital al que vamos nosotros». Asentí, intentando reprimir la angustia. «Yasmina y Miroslava, ¿estarían entre los supervivientes? Gordey, Timur, Irina Stepanovna, ¿quiénes de ellos habrían esperado la ayuda y quiénes no?». Media hora después,
Aterrizamos en el helipuerto del hospital de un pequeño pueblo al pie de los Andes. A Sabeli y a Damir se los llevaron inmediatamente en camillas al interior del edificio, y a mí me acompañaron al área de urgencias para que me examinaran. Los médicos me diagnosticaron deshidratación, agotamiento, congelación leve en los dedos de los pies y algunas pequeñas congelaciones en la cara. Nada grave, pero insistieron en hospitalizarme para observación y recuperación. Me pusieron en una sala donde ya estaba Marat, que había llegado antes. Tenía los ojos vendados, pero en general parecía estar mejor que cuando nos separamos. «Román», exclamó al oír mi voz. «¿Los encontraste? ¿Damir y Sabeli están bien?» «Sí, están aquí, en el hospital», respondí, sentándome en la cama de al lado. «Sabeli está en estado crítico, pero los médicos están haciendo todo lo posible. Damir aguantó bien, está mucho mejor». «¿Y los demás? ¿Del campamento?» «También los encontraron», dije. 11 personas vivas, los están trayendo para acá. 11, repitió Marat, y supe que estaba haciendo los mismos cálculos que yo antes. ¿Quiénes no sobrevivieron? No lo sé, respondí con sinceridad. No nos queda más que esperar. La espera fue angustiosa. No podía quedarme quieto. Me levantaba constantemente y me acercaba a la ventana, mirando al helipuerto a la espera de nuevas llegadas. Las enfermeras intentaban hacerme acostar y descansar, pero no podía. Finalmente, unas 3 horas después de nuestra llegada, vi aterrizar un helicóptero. Le siguió otro. De ellos empezaron a descargar camillas con personas, rodeadas de médicos. Me pegué a la ventana, tratando de distinguir los rostros, pero desde esa distancia era imposible. Me consumían la ansiedad y la impaciencia. Media hora después, el capitán Hernández entró en nuestra sala. «Todos los supervivientes han sido trasladados al hospital», informó. «Los médicos se están ocupando de ellos. En cuanto se estabilicen, podrán verlos». «¿Quién no sobrevivió?», pregunté sin rodeos. «Por favor, necesito saberlo». El capitán consultó sus notas. Según la información de otros supervivientes, durante su ausencia fallecieron 2 personas, una mujer mayor llamada Valentina y un hombre de mediana edad registrado como Gleb. Cerré los ojos, sintiendo emociones encontradas, alivio de que Yasmina y Miroslava hubieran sobrevivido y dolor por los que no llegaron al rescate. «¿Cuándo podremos ver al resto?», preguntó Marat. «Algunos están en estado crítico y se encuentran en la unidad de cuidados intensivos», respondió el capitán. «Otros están en observación y recibiendo tratamiento. Creo que mañana podrán reunirse con aquellos cuyo estado permita visitas». Después de que el capitán se marchara, finalmente me permití tumbarme y cerrar los ojos. El agotamiento, que había estado reprimiendo a fuerza de voluntad, me abrumó, y caí en un profundo sueño sin sueños. Me despertó un roce en la mano. Al abrir los ojos, vi a Yasmina sentada junto a mi cama. Parecía exhausta, pero viva. Sus ojos brillaban y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa. «Has vuelto», dijo en voz baja, «como prometiste». Intenté sentarme, haciendo una mueca por el dolor en mi maltrecho cuerpo. «¿Cómo está Miroslava?», pregunté. «¿Y los demás?». «Miroslava está bien», respondió Yasmina. «Es más fuerte de lo que parece. Ahora mismo está durmiendo en la sección de pediatría. Los médicos dicen que físicamente está en buena forma, dadas las circunstancias». «¿Y los demás?». «Gordey está en la UCI. Tiene neumonía y un agotamiento severo. Timur, Irina Stepanovna y otros 4 están estables, aunque debilitados. 3 están en estado crítico, pero los médicos dicen que tienen posibilidades». Asentí, sintiendo alivio. La mayoría había sobrevivido, y ahora, con la ayuda médica profesional, tenían todas las posibilidades de recuperarse por completo. «¿Qué pasó después de que nos fuimos?», pregunté. «¿Cómo lo hicieron para aguantar?». Yasmina bajó la mirada. «Fue duro. Las provisiones de comida se estaban agotando, la gente se debilitaba.
Valentina murió al tercer día después de que ustedes se fueran. Simplemente no se despertó por la mañana. Gleb aguantó más, pero tenía una hemorragia interna que Gordey no pudo detener. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Casi perdimos la esperanza cuando se acabó la comida. Algunos empezaron a decir que ustedes no habían llegado, que debíamos prepararnos para lo peor. Pero Gordey y Timur mantuvieron la moral alta. Decían que debíamos aguantar un poco más. ¿Y tú? Pregunté, mirándola a los ojos. ¿Tú creías que volveríamos? Sabía que harías todo lo posible, respondió, apretando ligeramente mi mano. Y no podía permitirme rendirme. Por Miroslava, guardamos silencio, y en ese silencio había más comprensión de la que las palabras podrían expresar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente Yasmina. Nos tratarán hasta que estemos estables, respondí. Luego, supongo que habrá una investigación sobre el accidente, entrevistas, tal vez algún procedimiento legal. Y luego, a casa, a la vida normal. Normal, repitió ella con un leve dejo de amargura. Me pregunto si alguna vez podremos volver a la vida normal después de todo lo que hemos pasado. Entendía a qué se refería. Una experiencia así cambia a una persona para siempre. Vimos la muerte, tomamos decisiones imposibles, traspasamos límites morales por la supervivencia. Eso deja cicatrices que no se ven a simple vista, pero se sienten en el alma. Seguiremos adelante, dije, apretando su mano en respuesta. Día a día. Y poco a poco esto se convertirá en parte de nuestro pasado, no en un factor determinante de nuestro presente. En los días siguientes, el estado de todos los supervivientes se estabilizó. Incluso aquellos que se encontraban en estado crítico empezaron a mostrar signos de mejora. Sabely salió del coma, y aunque aún estaba muy débil, los médicos daban pronósticos optimistas. A menudo nos reuníamos, los que podíamos caminar, en la sala común del hospital. Hablábamos de lo que habíamos vivido, de planes para el futuro, de cómo había cambiado nuestra visión de la vida después de esta prueba. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Timur un día. Era un hombre de negocios exitoso. Tenía todo lo que se puede comprar con dinero. Pero solo allí, en las montañas, al borde de la vida y la muerte, entendí lo que realmente importa. ¿Y qué es?, preguntó Marat, cuyos ojos ya se habían recuperado casi por completo. La conexión con otras personas, respondió Timur. La capacidad de preocuparse por alguien más que uno mismo. La disposición a sacrificarse por los demás. Todos asentimos, entendiendo a qué se refería. En una situación extrema se manifiesta la verdadera esencia de la persona. Algunos se derrumban, otros encuentran fuerzas en sí mismos que ni siquiera sospechaban. Una semana después del rescate, empezamos a recibir visitas de periodistas. La historia de los supervivientes del accidente aéreo en los Andes recorrió los medios de comunicación de todo el mundo. Nos llamaban el milagro en las montañas, un símbolo de la resistencia humana. Pero también hubo otros artículos, los que planteaban el tema del canibalismo entre los supervivientes. Alguien del personal médico, al parecer, adivinó la naturaleza de nuestra fuente de alimento y filtró la información a la prensa. Esto provocó una tormenta de reacciones contradictorias, desde la comprensión y la compasión hasta la condena y el asco. Algunos grupos religiosos nos tacharon de pecadores. Otros expertos en supervivencia defendieron nuestra elección como la única posible en esas condiciones. No les hagas caso, dijo Gordey cuando debatíamos sobre esas publicaciones. Es fácil juzgar sentado en una casa cálida con la nevera llena. Ninguno de esos críticos se vio en nuestra situación. Intentábamos proteger a Miroslava de esa faceta de nuestra historia. La niña ya había pasado por demasiado para su edad, y no necesitaba conocer todos los detalles de cómo sobrevivimos en las montañas. 2 semanas después del rescate, la mayoría estábamos listos para recibir el alta. Comenzó el proceso de volver a casa. Algunos volaban a Rusia, otros a sus países de origen. Antes de separarnos,
Intercambiamos contactos y prometimos mantenernos en contacto. Era más que una simple formalidad. Habíamos pasado por el infierno juntos, y eso creó un vínculo difícil de describir con palabras. Deberíamos reunirnos, dijo Timur, al menos una vez al año, para recordar lo que vivimos y a los que no volvieron. Todos estuvimos de acuerdo con la propuesta. Parecía lo correcto. No olvidar, no permitir que aquella experiencia se convirtiera en una simple historia del pasado. El día que tenía previsto volar a Moscú, Yasmina vino a verme a la habitación con Miroslava. «Hemos venido a despedirnos», dijo ella. «Nuestro vuelo a Buenos Aires sale mañana por la mañana». Miroslava corrió a abrazarme. «Gracias por salvarnos, tío Roma», dijo con infantil espontaneidad. Me agaché para ponerme a su altura. «El mérito es tuyo, Miroslava. Fuiste una niña muy valiente». Ella sonrió y se apartó hacia la ventana, dándonos la oportunidad de hablar a Yasmina y a mí. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Volveré a casa, a Buenos Aires. Intentaré reconstruir una vida normal para Miroslava. ¿Y tú?». «Primero a Moscú, con mis padres. Casi se vuelven locos cuando se enteraron de la catástrofe. Después, supongo que volveré al trabajo, aunque después de todo esto, las exploraciones geológicas de siempre me parecen aburridas». Yasmina sonrió. «Quizá deberías probar algo nuevo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en algo que no te hace feliz». La miré fijamente durante un largo instante. «Quizá debería ir a Buenos Aires. Dicen que es preciosa en primavera». Ella se sonrojó ligeramente. «Te enseñaría la ciudad. Y Miroslava estaría encantada». En ese momento quedó mucho sin decir entre nosotros. Posibilidades, esperanzas, miedos. Ambos habíamos pasado por demasiado como para apresurarnos a tomar decisiones, pero también habíamos vivido demasiado juntos como para simplemente separarnos para siempre. «Te escribiré cuando llegue a Moscú», dije, «y decidiremos qué hacemos». Ella asintió. «Estaré esperando». Miroslava volvió a nosotros, y Yasmina la tomó de la mano. «Tenemos que irnos, cariño. Todavía tenemos que hacer las maletas». La niña me abrazó de nuevo. «Adiós, tío Roma, ven a visitarnos». «Iré, sin falta», prometí, y esta vez sabía con certeza que cumpliría mi promesa. Después de que se fueran, me acerqué a la ventana y me quedé mirando durante mucho tiempo las montañas que se divisaban a lo lejos. Los Andes, majestuosos, hermosos y mortalmente peligrosos. Se llevaron la vida de muchos de nosotros, pero también nos dieron algo a cambio. Una comprensión del verdadero valor de la vida, la fuerza del espíritu humano y la importancia de los lazos entre las personas. Sabía que esas montañas siempre serían parte de mí, como también lo serían las personas con las que compartí aquella prueba. Subimos al avión como pasajeros corrientes, y salimos de aquella experiencia como personas completamente diferentes, rotos y reconstruidos, habiendo perdido y encontrado, para siempre cambiados por lo que tuvimos que vivir y hacer para sobrevivir. Pero lo más importante es que salimos vivos, listos para comenzar un nuevo capítulo en la vida, llevando con nosotros el recuerdo de aquellos días en los Andes, cuando descubrimos de lo que realmente es capaz el ser humano cuando lo que está en juego es lo más valioso, la vida. Ha pasado un año desde nuestro rescate, un año lleno de recuperación, física y emocional, un año de replanteamiento y búsqueda de un nuevo camino. Estaba sentado en un pequeño café en el centro de Buenos Aires, bebiendo mate, una bebida tradicional argentina a la que ya me había acostumbrado en los 3 meses que llevaba aquí. Frente a mí estaba sentada Yasmina, contándome sobre la nueva exposición que estaba preparando en el museo donde trabajaba. «No te imaginas la cantidad de artefactos de la cultura inca que hay en los depósitos», decía con entusiasmo. «Algunos de ellos nunca se han expuesto al público». Sonreía mientras la veía gesticular animadamente,
Durante este año, Yasmina había cambiado mucho. La cautela en su mirada había desaparecido, se había vuelto más abierta, más viva. El trabajo en el museo, que consiguió tras regresar, la ayudó a encontrar un nuevo propósito en la vida. ¿Y tu libro?, preguntó, tomando un sorbo de su bebida. ¿Cómo va? Asentí. Lento pero seguro. El editor está contento con los primeros capítulos. Dice que la historia es fuerte, sin dramatismo innecesario. Después de regresar a Moscú, me di cuenta de que no podía simplemente volver a mi antiguo trabajo. Algo en mí había cambiado, y mis antiguos objetivos y ambiciones ya no tenían sentido. Pedí una excedencia en el trabajo y me puse a escribir un libro sobre nuestra supervivencia en los Andes. No por fama ni por dinero, sino para darle sentido a lo que vivimos y, quizás, ayudar a otros que se encuentren en situaciones parecidas. Miroslava preguntaba si irás a su actuación en el colegio, dijo Yasmina cambiando de tema. Va a recitar poemas. Por supuesto que iré, respondí. Se lo prometí. Miroslava, que ya tiene 8 años, se ha recuperado por completo de la experiencia. Los niños son increíblemente resilientes a los traumas. Aceptan lo que pasó y siguen adelante con una facilidad que ya quisieran los adultos. Le iba muy bien en el colegio, hacía danza y, al parecer, era feliz. ¿Cómo están los demás?, preguntó Yasmina. ¿Has sabido algo de ellos? Saqué el teléfono y le mostré una foto que me había enviado Marat. Estaba de pie con la Torre Eiffel de fondo, sonriendo a la cámara. Marat se mudó a París. Dice que después de los Andes, el invierno francés le parece un paraíso tropical. Yasmina sonrió. ¿Y Gordey? ¿Timur? Gordey volvió a ejercer la medicina. Ahora se especializa en medicina de emergencia, asesora a los servicios de rescate. Timur, sonreí con ironía. Timur vendió su negocio y abrió una fundación benéfica para ayudar a las víctimas de catástrofes. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Isabeli. Era el que estaba en peor estado. Se recuperó por completo, aunque los médicos decían que era un milagro. Ahora trabaja en Siberia, en una expedición geológica. Dice que después de los Andes, hasta los fríos siberianos le resultan agradables. Nos reímos, pero en esa risa había un pozo de amargura. Todos llevábamos las cicatrices de aquella experiencia, solo que habíamos aprendido a vivir con ellas. Mañana es el aniversario, dijo Yasmina en voz baja, poniéndose seria. 1 año del accidente. Asentí. Lo sé. Timur organizó una misa conmemorativa en Santiago, pero no pude volar hasta allí. Yo tampoco, admitió Yasmina. Todavía no estoy preparada para volver a esos lugares, ni siquiera con la mente. Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus recuerdos. Luego, Yasmina cubrió mi mano con la suya. Me alegro de que hayas venido. De que no hayas desaparecido de nuestras vidas después de todo esto. Le apreté la mano. No podía hacer otra cosa. Después de aquella despedida en el hospital, regresé a Moscú, como tenía planeado. Pasé 2 meses con mis padres, empecé a escribir el libro, intenté volver a la normalidad. Pero algo me atraía a Buenos Aires, hacia Yasmina y Miroslava. No solo un interés romántico, sino también una sensación de inconclusión, la impresión de que nuestra historia en común aún no había terminado. Y así, hace 3 meses, volé a Argentina. Al principio como si fueran unas vacaciones, un par de semanas. Pero esas 2 semanas se alargaron, y ahora alquilaba un pequeño apartamento cerca de la casa de Yasmina, trabajaba en el libro, y poco a poco iba construyendo una nueva relación, con Yasmina, con Miroslava, con esta ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó Yasmina al notar mi ensimismamiento. En lo extraña que es la vida, respondí. A veces, los acontecimientos más terribles conducen a los encuentros más importantes. Ella sonrió con comprensión. ¿Crees en el destino? No lo sé, pero creo que todo pasa por algo, que incluso en la experiencia más oscura se puede encontrar luz.
Terminamos nuestro café y salimos a la calle. El día era cálido y soleado, un típico otoño argentino, tan distinto al frío moscovita. ¿Te vienes a cenar a casa?, preguntó Yasmina cuando llegamos al cruce donde nuestros caminos se separaban. Miroslava ha preparado alguna sorpresa. Con mucho gusto, respondí. Estaré allí a las 7. Me besó en la mejilla. Un beso ligero, casi imperceptible, que sin embargo, hizo que mi corazón latiera más rápido. Nuestra relación avanzaba lentamente, con cautela. Ambos cargábamos con demasiado dolor como para apresurarnos, pero cada día comprendía mejor que estaba dispuesto a quedarme aquí, con ella, con Miroslava, a empezar un nuevo capítulo de mi vida. De vuelta en mi apartamento, me senté frente al portátil para trabajar en el libro. Hoy iba a escribir sobre nuestra decisión de utilizar los cuerpos de los fallecidos para alimentarnos, el capítulo más difícil, que siempre posponía. Los dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Cómo describir ese momento? ¿Cómo transmitir esa mezcla de desesperación, determinación y vergüenza que sentíamos? ¿Cómo explicarle al lector, que nunca ha estado al borde de la muerte por inanición, qué es lo que lleva a una persona a transgredir un tabú que parecía absoluto? Recordé los rostros de la gente en aquel momento, cuando votamos. Miedo, repulsión, determinación, resignación. Toda una gama de emociones que reflejaban la lucha interna de cada uno. Llamaron a la puerta, interrumpiendo mis reflexiones. Abrí y vi a un mensajero con un paquete. «¿Señor Bershinin?», preguntó en español. «Tiene un paquete». Firmé y tomé el paquete. Dentro había un libro, Supervivencia en condiciones extremas, y una nota de Gordey. «Pensé que esto podría ser útil para tu libro. Feliz aniversario, G». Sonreí, conmovido por el gesto. Gordey no era de los que expresan fácilmente sus emociones, pero este regalo lo decía todo. Al hojear el libro, me topé con un capítulo sobre los aspectos psicológicos de la supervivencia. Un párrafo llamó particularmente mi atención. Las personas que han sobrevivido a situaciones extremas a menudo experimentan lo que los psicólogos denominan crecimiento postraumático. Cambios psicológicos positivos que surgen como resultado de la lucha contra circunstancias vitales muy difíciles. Estas personas no solo regresan a un estado normal, sino que lo superan, encontrando un nuevo sentido a la vida, relaciones más profundas con los demás y una mayor fortaleza personal. Me quedé dándole vueltas a esas palabras. ¿Realmente nos habíamos hecho más fuertes? ¿O simplemente habíamos aprendido a vivir con nuestras heridas? Por la noche, cenando en el acogedor apartamento de Yasmina, mientras veía a Miroslava contar con entusiasmo su proyecto escolar, entendí la respuesta. Sí, todos habíamos quedado traumatizados por aquella experiencia. Sí, todos cargábamos con cicatrices, visibles e invisibles. Pero también habíamos encontrado la fuerza para seguir viviendo, para amar, para construir nuevos vínculos, para crear nuevos significados. ¿En qué piensas tanto?, preguntó Yasmina, cuando Miroslava corrió a su habitación después de la cena. En nosotros, respondí con sinceridad, en lo lejos que hemos llegado desde aquellas personas que éramos en las montañas. Ella asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. A veces sueño con aquella época. No pesadillas, solo. Recuerdos, frío, hambre, miedo. Y luego me despierto y siento gratitud por cada nuevo día. ¿Sabes?, dije, tomando su mano. Creo que nunca dejaremos atrás por completo aquellas montañas. Siempre serán parte de nosotros. Pero, tal vez, de eso se trata, de llevar esa experiencia con nosotros, de permitir que nos haga más fuertes, más sabios, más humanos. Yasmina apretó mi mano. «Me gustaría que te quedaras», dijo en voz baja. «No solo por unos meses, para siempre». La miré a los ojos, en los que se leía vulnerabilidad y esperanza.
Yo también quiero eso. Pero, ¿estás segura? Es un gran paso. Después de lo que hemos pasado juntos, todo lo demás parecen pequeños pasos. Sonrió. Sé que Miroslava será feliz. Ya te considera parte de la familia. En ese momento, desde la habitación de Miroslava se oyó su voz. «Mamá, Román, venid, quiero enseñaros mi dibujo». Nos miramos y reímos, levantándonos de la mesa. Una sencilla felicidad doméstica, que parecía inalcanzable hacía un año, cuando luchábamos por cada bocanada de aire en los helados Andes. En la habitación de Miroslava, sobre la mesa, había una gran hoja de papel con un dibujo. En él aparecía una montaña, el sol y 3 figuras tomadas de la mano: una mujer, un hombre y una niña pequeña. «Somos nosotros», explicó Miroslava. «Tú, mamá y yo. Estamos juntos y todo está bien». Me agaché a su lado. «Es un dibujo precioso. Pero, ¿por qué una montaña?» Miroslava me miró con ojos serios. «Porque la montaña nos hizo una familia». «¿Verdad que sí?» La abracé, sintiendo un nudo en la garganta. «Verdad, pequeña. Absolutamente verdad». Más tarde, cuando Miroslava ya dormía, Yasmina y yo estábamos sentados en el balcón, mirando el Buenos Aires nocturno. En el cielo brillaban intensamente las estrellas, las mismas estrellas que nos miraban en los Andes, pero ahora no parecían frías e indiferentes. «Escribiré un libro sobre nosotros», dije, «sobre cómo, entre el frío y la desesperación, nació algo cálido y verdadero. ¿Te importa?» Yasmina apoyó la cabeza en mi hombro. «Escribe, que la gente sepa que incluso en la noche más oscura se puede encontrar luz». La abracé, sintiendo cómo el corazón se me llenaba de gratitud, por su presencia en mi vida, por la segunda oportunidad, por la posibilidad de empezar de nuevo. Las montañas de los Andes nos cambiaron para siempre. Nos quitaron mucho, pero también nos dieron algo invaluable: la comprensión del verdadero valor de la vida, la fuerza del espíritu humano y la profundidad de los vínculos que pueden surgir entre personas que han pasado por pruebas juntas. Y que el eco de aquellas montañas resuene siempre en nuestros corazones, no como un recordatorio del sufrimiento, sino como un testimonio de que el ser humano es capaz de resistir, superar y renacer, incluso cuando el mundo entero se vuelve contra él. Al fin y al cabo, eso es lo que nos hace humanos: la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda, y amor incluso en medio de un desierto helado.